una pasión, una pasión que se alimenta, dice, de la sangre más viva. También tenemos la imagen de un alma que sangra en el último verso. Y tanto en el fuego como en la sangre de estas octavas es predominante el color rojo, que bueno, no va a anticipar nada próspero. Bueno, después en la octava 45, en el centro de la octava encontramos la exclamación "oh amor, todo lo rindes y despojas". A mí me pareció como una frase más propia del discurso cortesano, como si Tereo fuese a llevar a cabo algo cercano a un acto de amor, en lugar de un acto de violencia y odio que termina consumando. Si bien se llama su amor indigno, se puede hablar de una relativización de la violación y amputación que perpetrará Tereo. Se expresa una lucha interna en Tereo, por ejemplo, dice ya se deja vencer, ya se resiste. Y bueno, va a aparecer nuevamente el sol y el color rojo de las clavellinas. En la octava 46... Perdón, Mariana, una cosa. Sí. Fíjate que acá está bueno ver cómo funciona el yo poético, ¿no? Fíjate cómo funciona en relación con la construcción de los personajes y sobre todo con el personaje de Tereo. Fíjate esto del joven triste, o ya se deja vencer, ya se resiste, es decir, por un lado está como esta especie de relativización de lo que va a ser la tragedia, como una relativización del riesgo trágico, pero por otro lado también está como una especie de llamar, no sé cómo llamarlo, ¿no? Si llamarlo justificación o cómo llamarlo, que después que se puede ver clara también en estas intervenciones del, en estas intervenciones de este yo poético que son como más generales, que tienen que ver como con, digo, como aseveraciones así como como de saberes establecidos, ¿no? Esto, bueno, el amor que todo lo rinde y todo lo despoja, o en otros momentos va a hablar algo así como, bueno, o la mujer que no puede esto, que no puede otro, o el varón que no puede esto y no puede otro. Y eso lo que hace es relativizar de manera bastante fuerte lo que es la tragedia dentro de la historia, ¿no? Em, y esto está bueno porque antes no estaba tan claro esto y ahora está como empezando y cada vez va a ir en aumento esto. Uh-huh. Sí, yo al principio lo empecé a ver como los signos funestos y todo lo rojo, pero después más adelante me di cuenta que estaba bastante más relativizado. Incluso después cuando se empieza a comparar con, bueno, los dioses le hacían esto a las doncellas, en los episodios mitológicos, bueno, ya me di cuenta que no iba a ser tan trágico como Claro, lo vi al principio. claro, o sea, la mitología también, digo, toda esa tradición mitológica también funciona como para atenuar lo que va a ser lo violento de la historia, ¿no? Eh, Ujú. O sea, acuérdense también que la tradición mitológica funciona en términos de validar una supuesta erudición del poeta, pero por otro lado también a los efectos de la historia sirve para eso. Ujú. Bueno, en la octava 46, para seducir a Filomena, Tereo es caracterizado como tierno, pero también cauteloso. Y en este último adjetivo puede percibirse cierta premeditación y planificación en su proceder. Eso de que es como una evolución en el personaje. Este pensamiento y como su accionar no va a ser repentino, sino que bueno, responde a todo un proceso interno. Eh, Sí, y y bueno, está bueno también, perdón, ay, perdón que te sí, estoy sí. interrumpiendo cada rato. Está bueno No, también pensar en términos de, viste, todos estos verbos digo, de acción con las palabras, ¿no? Fíjate que son todos como actos de habla sí, eso lo los marqué de en Tereo. otro, O en sea, algún lado. pensándolo en Sí, términos que después Filomena no va a poder hablar para contar su historia, ¿no? Pero bueno, dale, te dejo hablar porque si no sí. te... No hay problema igual, me sirve. Eh, bueno, también, eh, que también, bueno, puse como que se señala la astucia en el engaño y la artificiosidad. Eh,
el amor y el deseo, bueno, esta octava como que se trasladan al ámbito fraternal, porque Tereo le dice a Filomena que es amada y deseada por Procne, en realidad y no por él. Eh, También le afirma que es nombrada y amada del hijo de Procne y Tereo, que es el niño hermoso. Y bueno, a mí siempre me llama la atención la mención a la lengua del niño, o sea, cada vez que aparece la palabra lengua yo lo señalo. Sí, es que está Bueno, perfecto, sí, sí. en el que va a resonar la historia de su desgraciada tía. Bueno, se menciona también la semejanza física, el mismo cabello, los mismos ojos, que también se estiman bellos, que además de ser una expresión de galantería, refuerza la idea de que son miembros de una misma familia, lo que hace que el desenlace sea más atroz y trágico. En la Igual, octava, Mariana, sí, viste que hay una cosa acá que está buena, que como para justificar el filicidio, se dice que en realidad lo que pasa con Itis es que le recuerda al padre, ¿viste? O sea, acá sí, es como que es medio una especie de dibujar lo que conviene. En este caso, Itis es igual a Filomena y después, en el momento en que se va a cometer el filicidio, justamente la razón del filicidio es que es igual a su padre. es verdad, sí. Pero bueno, yo lo marqué así como No, que es que sí, porque son parte es de un una recurso, familia, es que pero... claro, porque es un recurso para ir construyendo la historia. Ujú. Eh, bueno, en la octava 47, bueno, puse las siguientes 4 octavas hasta el final del primer canto, describen los argumentos que Tereo usa para persuadir a Filomena para que lo acompañe a su tierra. En esta octava 47 se hace referencia a los palacios y a las riquezas que aguardan, un agradable viaje, dice el quieto mar y lo lujoso de las barcas. Reaparece el laurel que habíamos visto que remite a la épica, y la octava se cierra con un punto y coma, por lo que continúa sin interrupción en la octava siguiente. Eso noté como que no era algo normal, como que las octavas en general terminaban con un punto y cerraban, pero bueno, algunas como que continúan. En la octava 48, en el verso central se repite la palabra engaña, en este caso despersonalizado, porque es el arte y la codicia los que engañan, pero es Tereo quien en realidad va a tergiversar una tarea legítima, que era convencer a Filomena para el viaje, en un engaño, y va a ser un artificio movido por la codicia de su deseo. La caracterización de Tracia es ambigua y oscura, signo de un presagio funesto. Aparecen los bosques amenos, pero también los valles sombríos y el temor en la casa. En la octava 49 se describe a Tracia como un pueblo guerrero, tomador de leones. Se enfatiza la ferocidad de las bestias, pero también se asegura que Filomena verá cómo excede el pecho humano esa voracidad y ese salvajismo. A través de estas señales anticipamos el destino ansiado de Filomena. En la octava 50, Tereo le pinta a Filomena una imagen de Tracia para persuadirla. Es el artífice de un plan seductor donde su principal arma es la elocuencia en el uso del lenguaje. El arte de Tereo se asimila al del poeta, que pinta efectivamente con palabras. Después marqué un quiasmo entre retórica fuentes y artificios sonorosos, porque en realidad las fuentes son sonoras y los artificios de Tereo son retóricos. Es la segunda vez en estas últimas 4 octavas que se menciona la burla. En la octava 48 se decía guerra de burlas y acá burlas del agua. Bueno, entonces busqué en Covarrubias que decía burlas se contrapone a veras, y lo relacioné con las mentiras y el engaño de Tereo. Ya habíamos visto en las primeras octavas la contraposición de los elementos, que esto también se va a repetir, en este caso agua y fuego. Acá además el fuego es explícitamente lascivo, si bien los patos que nadan en los estanques son mansos, como lo será más tarde la indefensa doncella. La última palabra de la octava, y bueno, y es la última palabra también de este canto primero, es pluma, y ya habíamos visto el juego que Lope hace entre la pluma del ave, que en este caso va a ser el cisne altivo, y la pluma del poeta,
que es vehículo de este poema presuncioso. Como que presuncioso lo relacioné tanto a Cisne como al mismo poema. Bueno, y ahí vamos al canto Bien, segundo. excelente. Déjame que te diga dos Sí, cositas. sí. Perfecto el análisis este. En la construcción del paisaje, fíjate que convive el artificio con la naturaleza, ¿no? O sea, es un espacio natural intervenido. Fíjate que está la selva, pero también está el jardín. Fíjate que el agua viene en forma de fuente, no viene, o sea, viene el mar, pero también viene la fuente, digo. Esta intervención del espacio va a estar todo el tiempo presente en las construcciones que se van haciendo de los locus amoenus, y tiene que ver con, bueno, con este pedido del prólogo a Filomena, perdón, de la dedicatoria, que regrese a los palacios, ¿sí? ¿Se acuerdan que dice, a ver, que regrese a los palacios? Y después, el último pareado de la última octava, ¿sí? Que vos viste re bien y que viste también esta posibilidad de que esté hablándole al propio poema, no nos tenemos que olvidar que está esa rima, espuma pluma, ¿sí? Está la idea esta de alta presunción y el cisne, y entonces tenemos que pensar claramente que hay una alusión a la poesía gongorina, ¿sí? Por la rima, por la presencia del cisne y todo. Pero bueno, esto está muy bien de ver que es un poema que está todo el tiempo hablando de sí mismo o de la poesía, ¿no? Bueno, dale, ahora sí, seguimos. Bueno, en el canto segundo empieza con la octava 51. López se dirige nuevamente a su dedicataria en estas dos primeras octavas, en la 51 y la 52, antes de retomar la historia. Bueno, yo puse que en la lira, después también se menciona el trágico amor y Marte, podemos leer el entrecruzamiento de los tres géneros, la pastoril, la tragedia y la épica. También el arco como instrumento de la guerra, pero sonoro como la lira. En la octava 52, Lope halaga a la honorable dama y reitera el deseo de complacer a la destinataria con la obra, si bien sus trabajos terminan siendo pobres trofeos en comparación a la grandeza de Leonor Pimentel, que esto ya lo vimos que lo hacía antes también, como de denigrarse él y halagar a la dama. En la Sí. octava Y fíjate que 50. sigue, al principio también sigue con esa especie de confusión o contaminación de la voz de Filomena con la voz del poeta. Bueno, en la octava 53 se va a retomar la narración de la historia. Pandión es el padre amado de Filomena, tiene canas blancas de experiencia y honorabilidad, si bien demuestra hasta ahora ser un personaje más naif que sabio, eso ya lo habíamos visto. Persuadido por Filomena, de su acento regalado, dice, permite que su otra hija, uno de sus tesoros, sea llevada también por el mar, por tiempo breve. Yo no me acuerdo si habíamos dicho, creo que sí, que habíamos dicho que me parece que sí, que muchas de estas características Pandión lo que está replicando es el anciano de la comedia, ¿no? Eso habíamos dicho de la comedia Sí, cómica, en donde no entiende nunca nada y los personajes femeninos arman y desarman la intriga dramática, ¿no? Acá sí, yo al principio dije como si fuese el bobo, pero no sé si es así, es que es como más o el menos. personaje, como que digo, el personaje masculino ¿cómo se dice?, de la autoridad en la comedia, en realidad funciona un poco, no sé si como el bobo, sino como una especie de gracioso, ¿no? Porque justamente Ujú. es esto que vos decías que no lee nada bien, entiende todo mal. Lo que pasa que en la comedia cómica eso tiene una funcionalidad dramática muy clara, que es construir la intriga de la comedia. En este caso hay como una especie de contaminación del personaje, pero no mucho más. Sí, bueno, también
se menciona mucho el mar, y yo acá propuse como una metonimia mar por Tereo, porque acá se habla que el mar es el que se la lleva y en realidad a las dos se las llevó Tereo. En la octava 54, bueno, las perlas entiendo que se relacionan con el llanto de las doncellas que van a acompañar a Filomena, y el mar también como un elemento transformador que va a metamorfosear a la tripulación en deidades del mar. Están las nereidas y los tritones. En la octava Sí, fíjate que eso 55, también sí, eh, está para ver cómo el mar se va construyendo como un espacio mitológico muy fuerte. O sea, esa sí, mitologización del mar la vamos a ver como estallar, digo, como llegar a su punto culminante con el suicidio de Silvio. Pero bueno, eso va a ser más adelante. más adelante. Pero es como que esto se va como, fíjate que en esta ya está hablando de nereidas, de tritones, y bueno, y seguí. Sí, las historias que bueno, voy a contar más adelante también se van a dar justamente en el viaje antes de llegar a tierra. Bueno, en la octava 55 se vuelve a caracterizar a Tereo ya traidor, se dice. Nueva mención a Orfeo, que ya lo habíamos visto, en este caso en relación a la lira de algún marinero. El deseo de Tereo presagia bárbaros fines, y dice, aunque trata de ocultarlo a Filomena por los ojos, asoma la pasión parte del alma. Y antes habíamos visto también el alma sangrante. Sí. Dos cosas de acá. Fíjense que también está la revisión a la historia de Arión, ¿sí? Que con su música encanta a los delfines. O sea, hay como, sin mencionarla, otra historia mitológica que lo que hace es reforzar esta construcción del mar como un espacio fuertemente mitologizado. Y yo lo de focas y delfines no lo había relacionado con Orfeo, pero sí tiene alguna relación con Arión. Claro, como para ver, acuérdense que muchas veces nos pasaba esto, ¿no? Con el manejo de la mitología, que había como un mito nombrado y otro que venía como por encima, como sobreentendido. Y acá me parece que pasa un poco eso. Si miran el artículo este de Ruiz Pérez, en algún momento menciona lo de Arión. Y después ese de Sánchez Jiménez sobre Orfeo, ese que subimos, que está en la revista Janus, habla, ese que les contaba que habla de la mezcla en el personaje de Orfeo, que habla de Tracia, pero que nombra el río Estrimón. Es decir, ahí lo que hay también es como un apelar a la presencia de Orfeo, una presencia medio omnipresencia de Orfeo dentro de toda la historia. Bien. Bueno, en la octava 56, Tereo le cuenta a Filomena historias de amor. Por encontrarse en el mar, le cuenta sobre los triunfos de amor de Neptuno. Una vez más encontramos la conjunción de elementos fuego-agua, que esto se va a repetir. En la octava 57, bueno, Tereo le va a seguir contando a Filomena historias mitológicas y puntualmente de metamorfosis mitológicas. Se van a mencionar mitos en que los dioses yacen con mortales y usan el engaño para lograrlo, en relación también al accionar de Tereo y esta especie de justificación que podemos llegar a ver. Bueno, en esta octava en particular va a hacer referencia al mito de Tifeo o Tifón, que es un ser monstruoso, híbrido entre bestia y humano, que en lugar de dedos tenía 100 cabezas de serpiente o dragón, y narra que Ceres se defendió de su deseo en forma de caballo, porque Ceres se transformó en yegua para escapar de Neptuno, pero el dios se transformó a su vez en caballo, y Ceres es la madre del caballo Arión. En la octava 58 va a mencionar otro fiero monstruo, que es Medusa, y bueno, la transformación traidora, ahí usa ese adjetivo para hablar de la transformación de Júpiter en toro para retar a la Fenicia Europa. Y ella lamenta más haberse ido de su tierra, ahí hablan de
las flores de Fenicia que la pérdida de su virginidad. Y el poema dice, porque lo natural no causa pena. Y bueno, ahí me llamó un poco la atención qué sería lo natural, si el rapto y posterior violación ahí es lo que se está diciendo que es algo natural. Pero bueno. Pero no, pero es que está Eh, muy bien eso que te llama la atención, porque en realidad lo que se puede pensar es, en sintonía con lo que decíamos hace un rato, que toda esta enumeración de historias mitológicas justamente lo que hacen es tratan de naturalizar, entre comillas, la cuestión de la sí. violación, ¿no? Sí, pero ahí es como muy explícito, porque dice porque lo Sí, natural no no causa causa pena. pena, claro. Es como, Y sí, sí. sí, sí. Pero bueno, lo marqué como una posibilidad. Pero sí, creo que es lo que está haciendo. Bueno, en la octava 59 va a contar el mito de Leda, en el que Júpiter se transformó en cisne para unirse a ella. Dice que la traición se encubre en las plumas del ave, y está de nuevo este juego de pintó la pluma, en el sentido de imitar y metamorfosearse en el ave y las plumas del propio cisne. Estos episodios mitológicos son ejemplos, esa palabra, que cuentan los amantes, pero no solo los personajes masculinos se engañan por amor. Entonces va a introducir el mito del troyano Troco hermafrodito y Salmacis. Por lo que encontré, Troco es como se llamaba de joven, es como que tiene los dos nombres. Y bueno, después hermafrodito. Eh, y este mito también va a continuar en la próxima octava. Salmacis era una ninfa que se enamora de la belleza del joven y, como es rechazada, se oculta, y cuando el joven entra a su lago se abraza a él y le pide a los dioses la unión de ambos. Y los dioses así lo hacen y crean un ser de doble naturaleza. Por eso en la octava 60 dice con alma duplicada, un cuerpo solo. En la octava 60 hay un contraste entre el blanco y rojo, el agua, el fuego, en la ninfa, en el verso que dice, pintó el ardor de los nevados brazos. Una vez más se dice que Tereo pintó, ahí ya me empezó a llamar la atención que siempre usaba este verbo pintar. Dice, pintó estos episodios mitológicos. Y bueno, si bien es un verbo que aparece siempre para referirse a la acción de persuadir con palabras de Tereo, en estas octavas me resonaron a la de Gloria tercera, porque las ninfas bordan y Tereo pinta. También pinta 4 mitos sobre divinidades que se unen a mortales, como los 4 tapices. En este caso, bueno, es Neptuno Ceres, Júpiter Europa, Júpiter Leda, y esta historia de Hermafrodito y Salmacis. Sí, En la octava, excelente. Y está el verde también, ¿viste? Que vos dijiste que estaba el sí, blanco y el rojo, y también está el verde después, ahora viene la verde selva. la verde selva, sí. Bueno, llegan a Tracia, Tereo ve un rincón de verde selva que está oculto y en parte es oscuro, y quiere, bueno, concretar su traición, y ahí ya es seguro y cierto, como que hay una evolución en toda esta idea de la traición de Tereo. Ahora ya está, ya es seguro que lo va a hacer. Bueno, y en el último verso, de vuelta el contraste entre agua y fuego, y hay una especie de oxímoron porque dice, Tereo vivió el fuego de las aguas. En la octava 62, bueno, Tereo manda a decirme una excusa a Progne para retrasar su retorno, le dice que va a casar. Bueno, de vuelta la mención a la lengua, que en este caso dice, niega a la lengua lo que el alma siente, y bueno, llama la atención por el contexto de lo que va a pasar, y bueno, pone en marcha su plan de llevar a la simple Filomena hacia el lugar escogido. Y bueno, en la última octava, Tereo la convence de dejar la nave e ir a la ciudad por ese locus amoenus que le describe, porque le señala que irán contentos, habrá céspedes de flores, sauces y olmos acopados, naturales instrumentos, o sea, es claramente un locus amoenus, y finalmente le dice que oirán los cantos no aprendidos de las aves. Y a mí me pareció que este sintagma, no aprendidos, tiene una intención, porque Filomena va a aprenderlos una vez transformada en ruiseñor. Muy bien, Y hasta ahí. excelente. Bien, bien. Entonces, fíjate que lo que vos tenías sobre todo era
esta como presencia de esto que estuviste marcando fue como esta especie de evolución del personaje de Tereo en relación con la traición, ¿sí? Que estaba como un poco mediatizado con este yo poético, que decía aún no traidor, después decía ya traidor, después dice la última que decía como Seguro y cierto. seguro y cierto, acá, que mira su traición seguro y cierto. Sí. Eso por un lado. Después, la otra cuestión interesante de estas octavas es la construcción de los espacios. Por un lado tenés la construcción, esta especie de promesa de los espacios, en donde tenés toda esta intervención, esta especie de artificio, en el cual los espacios no son los espacios naturales, sino que son espacios intervenidos de alguna manera, ¿no? Y que de alguna manera, lo que decíamos hace un rato, coinciden con ese pedido de a Filomena que vuelva a los palacios, y coinciden con la situación, digo, materialmente coinciden con la necesidad o el deseo de Lope de convertirse en el escritor cortesano y de justamente estar en medio de todo ese ambiente que está tratando de alguna manera indirecta, de reconstruir. La otra cuestión importante de este pasaje es la acumulación de materia mitológica, que después va a seguir, ¿sí? Que después va a seguir, pero que se empieza a esbozar en el espacio marítimo y después se va a hacer bien efectivo en estas 4 historias que vos muy bien viste, pinta Tereo en consonancia con las 4 historias de la égloga tercera. En ese punto, estas historias, es interesante verlas, cómo funciona en la relación con la mitología, ¿no? Esto de contarlas o no contarlas, o mencionar los personajes, o ponerlas como ejemplo de algo, y en lo que tiene que ver con la historia, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, o con la metamorfosis que se va a contar, a mí me parece que lo que hace la mitología es justamente suavizar lo trágico suavizar lo trágico de la historia, de la misma manera que se trata de suavizar esto de lo trágico de la historia a partir de describir la naturalidad, voy a repetir la palabra, la naturalidad de la naturaleza del amor, digamos, ¿no? O sea, aludiendo a teorías del amor, en esto que vos estabas viendo de la sangre, del alma y de todo esto, digo, a teorías casi fisiológicas, ¿no? Podríamos pensar que hay como un esbozo de presentar teorías fisiológicas del amor, que no están del todo claras, pero sí parece estar pensado como algo natural. Sería como el otro eje de sentido que estaría justificando, por decirlo de alguna manera, la futura violación. Y en ese punto me parece que es interesante, pensando en las octavas futuras, pensar un poco la relación entre violencia y mitología, ¿sí? Como si la mitología estuviera de alguna manera atenuando esa primera violencia, que es la violación de Filomena, ¿no? Porque lo que vamos a tener acá después va a ser toda una cadena de hechos violentos, de los cuales la violación es el primero. Entonces habría que pensar qué función cumple dentro de esto las historias mitológicas. Ahora vengo. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Y algo más que te había ocurrido, que habías pensado. No, a mí me había interesado ya la clase pasada como ver un eje amor-deseo, en el que el deseo, siempre que se menciona el deseo, como que es más violento, pero también en relación con el amor, que sería más un amor cortesano, cuando ver esas como las facetas de Tereo. Y bueno, estas octavas también me sirvieron para seguir profundizando eso. Este tema de la relativización y la naturalización a través de la mitología. Sí, está bien. Fíjate, ese es un buen punto para trabajar.
Fíjate, acordate que hablamos del artículo que subimos de Sarisa Carneiro, en donde hablaba de los manuales de la teoría de las pasiones y cómo está subido, es un artículo de la revista Atalanta, Carneiro se llama la autora. Y entonces habla un poco como digo, acercarse a esos tratados también suaviza lo que se va a contar. Capaz que eso te va a servir. Sí, eso me va a ayudar. Ujú. Sí, como cuando decía, oh, amor, o como que yo lo veía como que ahí estaba tratando de hacer uso del discurso cortesano para decir, en realidad está enamorado, pero Sí, bueno, es otra claro. cosa. Sí, y fíjate que cuando lo que vimos la vez pasada, ya no me acuerdo si lo vimos la pasada o la anterior, cuando presenta a las dos, también hay mucho de reacción corporal en Tereo, cuando la ve a Progne y cuando la ve a Filomena. Eh, Eso podés repasarlo también y mirar ahí, que eso también te va a servir. Bueno, entonces, ¿hablaste con los chicos ya vos? No pude hablarle porque estuve tapado de trabajo hasta hoy, o sea, hoy me liberé, Bueno, así que le voy igual, a comentar. bueno, igual Rocío me confirmó que consiguió un trabajo y que no iba a poder venir, o sea que éramos cinco, eran cinco y ahora ponerle que sean tres, uno o dos más. Bueno, ya quedamos como para conseguir Perfecto. dos más. Entonces, la próxima, no sé por qué, es que se nos juntaron los dos martes, sería el 7 de septiembre. ¿Sí? Esa me encargo yo. Después quedaría el 24, que ahí sería viernes, Sí, y ahí podés vos, ¿no? sí, perfecto. Perfecto. La otra es el 5 de octubre y que ahí podés vos, Orne. Sí, Bien. salvo que me pongan parcial justo ese día, sí. Bueno, si te ponen parcial justo ese día, nos avisás y de última lo cambiamos Acá me está saliendo que el 8 de octubre me sale rojo. ¿Es feriado? Es feriado, profe, sí. ¿Por Fin de qué? largo. Pero me sale el 11 también, me salen los dos rojos. Sí, no tengo idea, pero yo Bueno, sabía que era feriado. lo cambiamos, no pasa nada, si te ponen parcial justo ese día. Si no, ya te contamos ahí. Bueno, y los que sí, si quieren ir pensando, así como que esto sirva para ir pensando ejes de trabajo, ya sea para el trabajo del seminario o para que podamos armar una mini jornada antes de fin de año y para leer los trabajos. ¿Sí? Em, bueno, creo que nada más. Profe, yo puedo agarrar, por ejemplo, los espacios y ver, bueno, estos espacios intervenidos como los elementos más, así como barrocos, por así decirlo, del texto. ¿Puedo hacer eso e Sí, intentar ver cómo se va transformando alrededor de la fábula? sí. ¿Eso hacerlo para cuándo? No, digo, para ir pensándolo Sí, como trabajo posible. ya para la jornada, digo, Sí, sí, claro, sí. para la jornada. Sí, sí, porque aparte de eso también después tenés un punto para abrirlo, que es compararlo con las soledades, que pasa exactamente lo mismo. Hay como espacios, hay como supuestamente un espacio natural y están como esbozados espacios que han sido intervenidos. Eh, Hay palacios, hay ruinas, hay como cosas en donde hay una intervención. Y lo que es interesante de los espacios es justamente ver cómo la utilización de la mitología parecería como que por sí misma está como naturalizando ese espacio, o sea, haciéndolo un espacio natural, digamos. No sé si me explico, pero eso Sí, sí, sí. eh, Sí, me gustó el tema de comparación ahí. Como que le estaba leyendo bien compenetrado acá, pero está bueno mirarlo y compararlo con otra obra.
Con las con la que está soledades, discutiendo viste en realidad. que hay una parte que yo ahora no me acuerdo nosotros cuánto vimos de las soledades Sí, en las vimos clases. sí, vimos cuando llegamos a, bueno, cuando llegaba el peregrino a ver las ruinas y En las cómo está ruinas llegamos, intervenido por la bueno, naturaleza, bueno, sí. ahí en las ruinas eh, está, y después en la segunda soledad, que está inconclusa, justamente en la última parte hay un palacio. Hay un palacio claro, y hay un momento en el cual, digamos, el jardín del palacio se confunde o se continúa con un espacio mucho más natural, con una selva. Y eso está bueno para pensar justamente cómo esta poesía reelabora esos locus amoenus, los reelabora en términos de intervención artificial, ¿no? Cómo esta construcción del espacio acompaña también un poco el, el artificio. O sea, el artificio no es solo en el poema, sino en los espacios que está presentando. Que es un poco lo que decía Mariana hace un rato, de que esto de que habla también del poema, ¿no? Es un poco tener presente esa dimensión metapoética que a veces se escapa. Y, y bueno, eso, y después hay como muchas líneas para trabajar, así que eso, a medida que se les vayan ocurriendo, las vamos viendo. perfecto. Bueno, creo que nada más. No sé si bibliografía por ahora no se me ocurre mucho más para subir, pero, pero bueno, cualquier cosa que necesite. El artículo de Ruiz Pérez está, es súper útil porque es un artículo bastante como general, para pensar en general. Y después me parece que más o menos subimos todos. Si después tienen alguna cuestión como más puntual, la vemos y la podemos subir. No se me ocurre a mí algo que falte, ¿no? ¿A vos te parece que falta algo de bibliografía? No, subimos casi todo, así como lo básico. No hay tanta tampoco. No, es Sino que no. estas últimas revistas que subiste Y no es mucho donde más. se concentran más artículos. Claro, esas dos revistas es donde está todo, esta del 2020 y la de 2021. Y después, ya está subida la mesa del Congreso. Lo que pasa es que en la mesa del Congreso no hay nada sobre el poema, es más sobre las epístolas y eso. No, nada habla sobre el poema. Pero bueno, ya está subida. Y después, creo que nada más. Hay una, pero no, lo subí también. Uno que nosotras no habíamos visto en su momento, de Matas Caballero, pero está subido también, que lo que hace es ver la relación con Góngora, pero muy puntualmente en el personaje de Silvio, que eso creo que te va a tocar a vos, Orne, la parte esa de Silvio, me parece. No Sí, sé. sí, me toca Silvia, yo me Te fijé. toca Silvio. Bueno, ahí hay un montón. Hay un montón, pero es buenísimo. Esa parte es excelente, hay de todo para ir, para decir y para pensar. Hay muchas cosas. Así que, pero está toda la bibliografía de Silvio, está toda subida. Para mí es como el nudo del poema, el personaje de Silvio. Pero bueno. Bueno, creo que nada más. ¿Están haciendo muchas materias? Yo estoy con siglo XIX, latín 3 y europea medieval. Ah, sí, bastante. ¿Y vos, No, Mariana? yo en realidad me quedan las monografías, entregar monografías, ya Ah, estaría, pero me quedan ah, un par. Las acumulé para el final y es lo más difícil. Pero bueno, bueno, no, pero no estoy cursando. las haces tranqui. Sí. Hasta 150 este año. Está bien. Bueno, entonces, si les parece, nos vemos el 7 de septiembre y 7, ¿no? Sí. 7 cae martes, ¿no, profe? Sí, porque fue que no sé por qué, hicimos 2 martes seguidos, cuando armé el cronograma hice 2 martes Sí. seguidos
y era más lío cambiarlo todo que hacer 2 martes seguidos. Así que hacemos así, hacemos a las 6. Yo asumo como que hay 2 lugares libres, así que yo voy a ver si hablo con algunos, y vos fíjate si también podés hablar. Dale, Así por lo menos los completamos esos 2 lugares. ¿Sí? perfecto. Bueno, dale. Bueno, cualquier duda, cualquier cosa, nos escriben, ¿sí? Yo igual esto ahora lo subo. Perfecto. Tengo que subir el del martes pasado. No, el del martes no, el de la vez pasada. Y subo este.